Y ahora con usted, la palabra amiga del Obispo Macedo. Gracias a Dios. Muy buen día. Que Dios bendiga a ustedes todos en este día. Que el Espíritu Santo venga a guiarlos, guiar según su santa palabra. Usted sabe que Génesis es el principio de todo, ¿no? Génesis, el libro de Génesis. Quien agarra la Biblia y comienza a leer Génesis y comienza: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí comienza. Y Dios creó eso, creó aquello, creó... ¿Cuál es el principio de Dios, de la fe en Dios? ¿Cuál es el principio de la fe en Dios? Bien, Él muestra eso en su santa palabra. Porque cuando Él, Dios, que es autoexistente, Dios es autoexistente, Él no tuvo nacimiento, Él no tuvo madre, no tuvo padre. Dios es Padre, Dios es el propio Padre. Quiere decir, Padre quiere decir el generador, el principio. Es lo que significa Padre. Él es el principio de todo. Entonces, el principio de Dios es la fe. Él creyó. Y porque Él creyó, Él dio, Él da. Mire qué bacán. Dios no necesitaba de la humanidad, no necesitaba de tierra, no necesitaba de crear nada, porque como autoexistente, Él ya es Señor de la gloria, Él es la propia gloria, la grandeza, Él es el Todopoderoso. No existen palabras que puedan exprimir la grandeza y la gloria de Dios. No existe. Aunque la Biblia hable de la grandeza de Dios, mas aún así para nosotros humanos, simplemente barros, nada, aún así queda difícil tener un entendimiento de la grandeza de Dios. Mas Dios es el principio, porque Él es el principio de todo. Creó para su gloria. Creó para la gloria exclusivamente de Él. Entonces Él creó todo, todas las cosas. Quiere decir, Dios creyó en la obra de sus manos. Él creyó en su propia palabra. Cuando Él dijo, haya luz, y la luz vino a la existencia. Él muestra así, a mi ver, a mi creencia, que Él quiere que nosotros tengamos el mismo principio en cada uno de nosotros. Tenemos que creer. La fe es creer. Quien cree tiene fe. Quien no cree no tiene fe. Cuando usted se casa con alguien, usted creyó en ese alguien. Es eso ahí. Si aquella persona desagradó a usted, es otro tema. Mas usted tuvo el principio de la fe, el principio de Dios. Usted quiere ver una cosa. ¿Cuál es el primer gran mandamiento de la ley de Dios? Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma y de todo tu entendimiento, 100%. Quiere decir, amarás. Mas ¿cómo que yo puedo amar a alguien que yo no veo, no siento, no toco? Eso es difícil. No es difícil usted entender eso. Porque, solo mire, cuando usted ama a una persona, usted ama ¿por qué? Porque usted vio, usted sintió, usted tocó, usted conversó, usted dio oídos, usted habló, hubo cambios de informaciones, pensamientos, mas tuvo que haber un principio. Usted dio, usted creyó,
Usted creyó en aquella persona. Dios también. Él creyó en su existencia. Y cuando Él cobra ese amor, en primer lugar a Él está cobrando la fe, la creencia. Mas, obispo, explíqueme, ¿cómo es que yo puedo creer en alguien que no veo, no toco? ¿Cómo? Usted no necesita sentir para creer. No hay nada de sentimiento. La creencia no es un sentimiento. La creencia es una fe. Es sobrenatural. Es el poder de que usted tiene, porque usted aquí en su cabeza, usted cree en aquello que está escrito. Usted cree en la palabra del médico, del dentista, del abogado, del ingeniero. Cuando la persona cree, ella va. Cuando no cree, ella tiene miedo y no va. Esa es la realidad. Entonces, la creencia es dar. Usted creer. Es usted creer. Es usted posicionarse delante de aquello que está escrito en lo que respecta a la palabra de Dios. Dios nos dio los sentidos, los sentimientos, los 5 sentidos, justamente para que vengamos a construir una familia. El casamiento, por ejemplo, es constituido a partir de sentimientos de uno para con el otro. Entonces, en eso existe la armonía, en eso existe orden, en eso existe disciplina, en eso existe una regla, porque cuando usted se casa, usted tiene que someterse a la otra persona y viceversa. Entonces, uno tiene que creer en el otro. Uno tiene que creer en el otro. Toda la vida no puede creer solo en el día del casamiento. Y porque cree uno en el otro, uno empeña la palabra para con el otro en el día del casamiento. Mire, yo te amaré en la enfermedad, en la salud, en fin, todo. Yo te amaré. Quiere decir, hubo un empeño de palabra que usted sacó de dentro de sí para con la otra persona que usted vio, que usted tocó, que usted ve, que usted siente. Más nada a ver con el sentimiento en el corazón, aquella sensación agradable que se tiene cuando se come una fruta, una comida agradable, etc. Cuando tiene placer, no. Tiene que ver, la creencia tiene que ver con la cabeza, con la inteligencia. Cuando Dios habló, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón. Listo, usted entendió. Está bien, ¿cómo es que voy a amar a esa persona que yo no veo, no siento, no toco? Pues es. Mas cuando usted ama a una persona que usted se quiere casar, usted ve, usted toca, etcétera, etcétera, etcétera. Mas usted aún no tocó, no. Quiere decir, usted no convivió con aquella persona. Usted creyó en ella. Va a dar cierto, los dos vamos a dar cierto, porque vamos a pensar iguales, vamos a encajar bien. Entonces, hay un cambio de creencias. Usted con ella y ella con usted. Eso significa lo que Dios instituyó en su santa palabra. Cuando nosotros creemos, entonces, amiga y amigo, nosotros somos fuertes cuando creemos en Dios, porque Él es el principio de todas las cosas. Mas, ¿cómo creer en alguien que no ve, obispo? Porque está escrito, porque Él habló. Todo lo que Él habló, usted cree, usted apoya, usted sustenta, usted fundamenta su vida en lo que está escrito en su santa palabra. Y eso significa dar. Cuando usted da un voto de confianza en la palabra de Dios, entonces Dios viene a su encuentro. Usted no necesita merecer, usted no necesita ser bueno,
Usted no necesita ser una santita, un religioso, nada de eso. Usted solo necesita creer, dar un voto de confianza en aquello que Él habló. Por ejemplo, mire, dice el texto sagrado que Dios, el Señor, miró desde lo alto de su santuario, desde lo alto allá de su trono, desde lo alto de su santuario, desde los cielos, el Señor contempló la tierra, el planeta Tierra. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de eso? Para oír los gemidos de los presos, para oír los gemidos de los presos, para soltar los sentenciados a muerte. Entonces, Dios oye cualquiera que sea la expresión de fe, de dar, el voto de confianza en Él. Aunque usted no lo conozca, aun que usted no sea religiosa, religioso, mismo que usted sea una persona la más insignificante, la más pecadora de la faz de la tierra, mas Él, desde lo alto de su santuario, miró para la tierra para ver, o mejor, no fue para ver, fue para oír los gemidos de los presos. Entonces, una persona que está desesperada, afligida y tal, ella está sola, no tiene nadie, no tiene parientes, nadie quiere a ella. Ella ya está condenada a la muerte porque ella solo hizo todo lo malo. Está condenada a la muerte, no hay nadie para oírla. Dios la va a oír. ¿Sabías? Desde el momento que la persona dice, mira, oh Dios, yo no sé, yo no te conozco, yo no te veo, yo no te siento, yo no te toco, yo no sé si el Señor me está viendo, oyéndome. Si el Señor existe. Entonces, hay un mínimo. Cuando la persona habla así, hay un mínimo de fe, de voto, de confianza en ese Dios invisible, en ese Dios desconocido, en ese Dios que usted ni sabe si Él existe, más por el hecho de que usted habla, si el Señor existe. Listo, usted ya manifestó fe en Él. Cuando usted da ese gemido, entonces Él viene a su encuentro. Qué bacán, ¿no? Qué bacán, ¿no? Dios es magnífico, es gloriosamente magnífico. Entonces, usted, amiga y amigo, que está pasando por problemas, por dificultades, por luchas, tribulaciones, muchas personas dicen, caramba, yo no consigo creer en alguien que no veo, no siento, no toco. Sí, usted está bien, está cierto. Mas, si usted no consigue creer, colóquese en esa posición de ese preso que está condenado a muerte, allá en el corredor de la muerte. Colóquese en la posición de Él. Si el Señor existe, líbrame de esta situación. Quiere decir, solo por el hecho de que usted manifieste, declarar, entregar un voto pequeño, un voto de confianza en ese alguien, en ese Dios que usted no conoce, nunca vio, nunca tocó, nunca vio los milagros de Él, nunca vio nada. Mas usted es un ser humano. Bueno, malo, perverso, no importa. Y usted da un mínimo, un voto de confianza en ese Dios invisible. Él va a venir a su encuentro. Él va a venir a ese encuentro. Está aquí escrito. Dios contempló la tierra para oír
los gemidos de los presos. No es para ver el pecado de las personas, no. No es para condenar, no. Porque el propio mundo condena a las personas. Tal vez usted esté condenada o condenado a sufrir, gemir y tal, Muy bien. Mas Dios sabe quién usted es antes de que usted sea generado en el vientre de su madre. Él ya te conoce. Él sabe lo que hay dentro de usted, en su interior. Porque usted no lo conoce, entonces usted es indignado hasta contra él, mas no hace mal. Puedes indignarte, es bueno. Porque por lo menos cuando alguien se indigna contra Dios, muestra que cree en Él. Eso no es. Eso significa dar. Esa es la creencia que usted tiene que ver en toda la Escritura Sagrada. En toda la Escritura Sagrada, Dios muestra, da señales evidentes, clarísimas, de que Él quiere ayudar, que Él quiere cambiar tu vida, que Él no siente placer en el sufrimiento de nadie. Entonces usted ve, por ejemplo, a Jesús vino al mundo y Él andó ¿con quién? Él andó en medio de las personas afligidas, heridas, cansadas, sobrecargadas, injusticiadas. Él solo dio de sí para aquellas personas que realmente declaraban una fe en Él. Aún siendo pecadoras, Él no vino para justos, Él no vino para los sanos. Si usted espera para el diablo dice, mira, usted no merece. Esa es la palabra que el diablo usa para con los incrédulos, para con las personas. La palabra, el verbo merecer. Usted no merece, yo no merezco. Usted mismo reconoce que no merece. Da gracias a Dios porque usted piensa así, porque realmente usted no merece. Ni usted ni yo. ¿Quién es que merece alguna cosa de Dios? Nadie. Nadie, absolutamente nadie. Nosotros no merecemos nada más. Por la misericordia de Dios, la palabra de Dios dice, por la gracia de Dios, quiere decir, por el favor de Dios. Favor de Él para personas que no merecen. Eso se llama Dios. Él hace el favor para aquellos que no merecen, porque aquellos que se dicen merecedores no van a recibir, no manifiestan fe. Ellas manifiestan fe en sus méritos, entonces no merecen. ¿Entendió? Si usted cree que es religiosa, que usted es una persona buena, no hace mal a nadie, que usted es una persona correcta, justa. Pablo, hablamos esto ayer respecto de Pablo. Pablo se creía un religioso irreprensible. Mismo así, él tuvo que convertirse. Y para convertirse, Dios se reveló para él porque vio en aquel hombre que era riguroso con su religiosidad. Él era riguroso con su religiosidad. Él creía que porque él era riguroso, él era un hombre muy fervoroso, él tenía méritos delante de Dios, él ganaba puntos con Dios, nada de eso. Él estaba matando, literalmente hablando, a los cristianos, arrastrando a los cristianos para las prisiones y lanzándolos allá. Él era un hombre, por un lado, religioso, por otro lado, cruel, mas se creía irreprensible. Él dice, yo era irreprensible en mi fe, mas era en la sinceridad ignorante.
Entonces, en este mundo no podemos esperar nada de nadie. Mas no importa, usted no puede quedar esperando en los otros. Usted tiene que contar consigo mismo. Usted tiene que dar. Si usted cree, si usted ama a Dios, usted se entrega, usted da voto de confianza en Él. Y si usted solo tiene una cosa insignificante de fe, cuando usted habla con Dios, cuando usted gime, Dios oye sus gemidos y Él oye, está aquí escrito, Él oye los gemidos de los presos. ¿Para qué? Para soltarlos, para librarlos de la muerte. Él oye su gemido. Usted que es depresiva, depresivo, usted que vive una vida en el infierno, Él oye su gemido. Ahora Él solo espera una cosa pequeña, un voto de confianza. ¿Cómo es un voto de confianza? Cuando usted habla, oh, mi Dios, si el Señor existe, yo ya peleé para todos, yo ya fui a los brujos, yo ya fui católico, espiritista, evangélico, yo ya fui ahí, ya fui allá, ya hice todo. Mas una cosa yo nunca te invoqué. Mas si el Señor existe mismo, si es verdad, ayúdame ahora. Él oye. Quiere decir, cuando usted da un voto de confianza, Él viene a su encuentro, en lo mínimo. Si usted piensa, solo piensa, oh mi Dios, si el Señor existe, no necesita ni hablar. Usted piensa, si el Señor existe, allá en el fondo de su cabeza usted dice, oh mi Dios, si el Señor existe, ayúdeme. Él va a venir a su encuentro. Porque cuando la persona manifiesta un mínimo de fe en Él, en ese Dios invisible, desconocido, la persona es iluminada. Yo pienso así. La persona se ilumina, llama la atención de Dios y Dios viene inmediatamente, automáticamente, viene a su encuentro. Entonces, usted tiene que dar. Es dando que se recibe. Jesús dice, dad y se os dará. Buena medida, apretada, remecida, generosamente dará. Entonces, ¿cómo nosotros damos? Nosotros recibimos. Yo siempre pensé que ese texto de Lucas capítulo 6, versículo 38, dad y se os dará. Yo siempre pensé que era ofrenda. Oh, dad y se os dará. No, ofrenda es lo mínimo. Él dice, si su enemigo te golpea en la mejilla, dale la otra mejilla. Si te quieren quitar la túnica, dé también la capa. Es eso ahí. Da. ¿Da o qué? ¿Da qué? ¿Qué es lo que usted puede dar para Dios? ¿Qué es lo que más agrada a Dios? ¿Qué es lo que más agrada a Dios? Está escrito. Sin fe es imposible agradar a Dios. Solo eso. Un mínimo de fe. Un mínimo de fe. Muchas personas infelizmente piensan que ser religioso es agradar a Dios. Pablo era severamente religioso, rigurosamente religioso, irreprensiblemente religioso, impecablemente religioso, mas él perseguía a los seguidores de Jesucristo. Mas él fue salvo. Después, él cosechó los frutos de aquello que él hizo en el pasado, porque él sufrió por su fe en el Señor Jesús. Como él dice, yo perdí todo, renuncié a todo, de mi reputación, de mi religiosidad, de mi creencia. Yo renuncié de todo para conocer al Señor Jesús. Ahora yo conozco a mi Señor y mi Salvador. Aleluya. Ah, mi amiga, mi amigo. Yo pienso así. Dios, cuando creó los cielos y la tierra, en el principio creó los cielos y la tierra. Yo pienso que Dios, Él quería tener familia, Él quería tener hijos, porque los ángeles que Él tiene fueron creados por Él.
Mas él quería más, él quería hijos, él quería generar hijos, él quería parir hijos. ¿Usted sabía de eso? Es eso ahí. Y para hacerlo, él tenía que dar. Por eso, que el texto allá de Juan dice, porque Dios amó al mundo de tal manera que dio, quiere decir el amor verdadero está asociado a una actitud de dar. Cuando usted ama a Dios, usted cree en su palabra. Usted cree en su palabra. Usted coloca su palabra, la palabra de Dios, en práctica. Eso es amar a Dios. Eso es amar. Usted obedece a la palabra de Dios. Eso se llama fe. Eso es la verdadera religión, si es que podemos hablar así. Usted quiere agradar a Dios, manifieste esa fe. No importa lo que usted es o lo que usted haya hecho de errado o de bueno. Lo que importa para Dios es que usted crea en su palabra. Eso se llama amar a Dios sobre todas las cosas. Y cuando amamos a Dios, queremos lo mejor para nuestro prójimo. Es eso ahí. Primer mandamiento que Dios dio. Primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Segundo mandamiento, amar al prójimo como a ti mismo. Quiere decir dar. Dar para Él un voto de confianza. Dar para la persona un voto de confianza con su semejante. ¿Entendió? Ese es el principio. Esa es la cruz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo creo así. Yo creo que cuando Jesús dice, tomad vuestra cruz y sígame. ¿Quién quiere venir a pos de mí? Tome su cruz y sígame. Esa cruz es lo que cargamos. Primero Dios, segundo el prójimo. Quiere decir, normalmente aquí en el mundo es así. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Y si aún hay un espacio, está bien, que sea para el prójimo. Es el mundo del egoísmo, es el mundo desgraciado, es el mundo que está en el infierno. ¿Por qué? Porque el diablo, el espíritu del engaño, de la mentira, prevalece en este mundo. Las personas prefieren creer en la mentira de que creer en Dios. Ellas ven en el internet un anuncio de una cosa buena, aparentemente buena. Ellas creen, ellas compran. Cuando llega a casa el paquete, ellas ven, perdí. Yo perdí mismo. Esa es la realidad. Dios es verdad. Quien cree en la verdad jamás será confundido. Quien cree en la verdad, el casamiento es así. Usted es verdadero, la otra persona es verdadera, entonces da cierto. Cuando no hay verdad de la parte de uno o de los dos, entonces ese casamiento no va a dar cierto. Amiga y amigo, esa es la fe que agrada a Dios. Vamos a hablar nuevamente sobre eso mañana. La fe que agrada a Dios es esa. No es sentimiento. Yo siento fe, yo siento amor. No, yo no siento nada. Yo creo en la palabra de Dios. Yo creo, claro, que cuando nosotros leemos la Biblia, recibimos el espíritu de ella. Cuando meditamos, volamos en el viento del Espíritu Santo. Y ahí quedamos felices, alegres, fuertes en nuestro interior. Y cuando nuestra cabeza va bien, todo nuestro cuerpo agradece. El alma, el cuerpo agradece cuando el espíritu va bien. Por eso Jesús dice, buscad primero
el gobierno de Dios, el reino de Dios, Él en su cabeza, entonces todas las demás cosas serán añadidas. Entonces el cuerpo va a agradecer, el alma va a agradecer, en fin, todo se va a concertar. Gracias a Dios. ¿Entendió mi amiga, mi amigo? ¿Será que fui claro? Bien, que el Espíritu Santo, y yo cuento con Él, porque si cuento conmigo mismo, estoy perdido. Yo creo y yo paso para usted lo que yo creo. Lo que Dios me dio es lo que hemos dado para usted. Que Dios bendiga a todos. Dios bendiga a todos y hasta mañana en nombre del Señor Jesús. Gracias a Dios.